Hay verdades familiares que viven en el espacio entre lo que se sabe y lo que se dice. Que todos intuyen pero nadie nombra. Que se guardan con ese cuidado específico de las cosas que se cree que son demasiado frágiles para sobrevivir al aire libre. En mi familia esa verdad tenía forma de ausencia. 3 años en que mi hermano simplemente no estaba. Y una explicación que nunca terminó de encajar del todo. Para entender lo que descubrí necesito contaros quiénes éramos antes de los 3 años que cambiaron todo sin que nadie me lo explicara directamente. Mi hermano Daniel era 5 años mayor que yo. De esa diferencia de edad que en la infancia parece enorme y que con el tiempo se va cerrando hasta que un día te das cuenta de que ya no existe realmente. Había sido el hermano mayor en el sentido más completo de esa expresión. El que llegaba primero a todo. El que abría camino. El que yo miraba para entender cómo funcionaban las cosas que todavía no me tocaban a mí. Lo admiraba con esa intensidad sin matices que uno tiene de pequeño hacia las personas que le importan y que todavía no ha visto lo suficientemente de cerca como para ver sus grietas. Cuando tenía 12 años y Daniel 17, las cosas empezaron a cambiar en él de formas que yo notaba sin tener el vocabulario para describir. Una inquietud nueva. Decisiones que producían tensión en casa sin que nadie me explicara el origen de esa tensión. Conversaciones entre mis padres que se cortaban cuando yo entraba a la habitación. Una energía diferente en la forma en que mis padres hablaban de él cuando creían que yo no escuchaba. Y luego un día Daniel no estaba. Mis padres me explicaron que se había ido a trabajar fuera. Que había encontrado una oportunidad en otra ciudad. Que estaría un tiempo allá mientras se establecía. Que llamaría. Tenía 12 años. Acepté la explicación con la confianza que uno deposita a los 12 años en lo que le dicen los adultos que quiere. Pero había cosas que no encajaban. Daniel no llamaba. O llamaba con una irregularidad que no era la de alguien que está construyendo una vida nueva, sino la de alguien que llama cuando puede desde un lugar donde no siempre puede. Las llamadas eran cortas. Con una calidad específica de fondo que con los años aprendí a reconocer aunque entonces no supiera qué era. Mis padres hablaban con él en privado. Las visitas no ocurrían. Durante 3 años Daniel no vino a casa. Cuando volvió yo tenía 15 años. Volvió diferente. No de la forma en que vuelve alguien que ha estado construyendo una vida en otro lugar y que trae consigo la densidad de las experiencias acumuladas. Volvió con una quietud nueva que no era la quietud de la madurez sino de algo más difícil de nombrar. Con una forma de moverse por el mundo que tenía más cuidado del que había tenido antes. Con los ojos de alguien que ha visto cosas que cambian la perspectiva. Mis padres actuaron como si los 3 años fueran una pausa normal entre capítulos. Como si lo que fuera que había pasado durante ese tiempo pudiera simplemente no mencionarse y de esa forma no haber pasado del todo. Yo tenía 15 años y preguntas que no sabía cómo hacer. Los años siguientes Daniel y yo fuimos reconstruyendo algo. Despacio. Con esa distancia que se instala entre dos personas cuando hay una historia no compartida en medio. Él no hablaba de los 3 años. Yo no preguntaba directamente. Existíamos en esa zona de lo tácito que las familias a veces desarrollan alrededor de sus cosas difíciles. Pero yo seguía teniendo la pregunta. La fui guardando durante años con la paciencia de quien sabe que las respuestas que importan a veces requieren tiempo y el momento correcto. No porque fuera una pregunta abstracta, sino porque era una pregunta sobre mi hermano. Sobre los años que no estuvimos. Sobre quién era él realmente y qué había pasado que había producido esa ausencia y ese regreso diferente. El momento llegó cuando yo tenía 26 años. Fue una noche en que Daniel y yo estábamos solos. En circunstancias que habían creado uno de esos espacios de honestidad que a veces produce la combinación de noche, tarde y conversación que ha ido encontrando sus capas más hondas sin que nadie lo planificara. Le pregunté. No con rodeos. No con la aproximación indirecta que había usado durante años. Directamente. Le dije que llevaba 14 años con una pregunta y que quería hacérsela si él estaba dispuesto a escucharla. Me dijo que adelante. Le pregunté dónde había estado esos 3 años. El silencio que siguió fue largo. Y luego Daniel habló.
Me contó lo que yo había sospechado durante años sin haber tenido nunca la confirmación directa. Que los 3 años que mis padres habían llamado trabajar fuera los había pasado en un centro penitenciario. Que con 17 años había tomado una serie de decisiones que habían tenido consecuencias que no había calculado. Que había pagado esas consecuencias de la forma que el sistema establecía para ese tipo de decisiones. Que había salido con 21 años y había vuelto a casa y había encontrado a una familia que lo quería, pero que había decidido que la forma de protegerlo era no hablar de lo que había pasado como si el silencio pudiera borrarlo. Que durante años había cargado con el peso de esa historia sin poder hablar de ella con nadie dentro de la familia porque el tema era el espacio vacío alrededor del cual todos se movían con cuidado pero que nadie nombraba. Me contó también lo que había pasado con el detalle que yo necesitaba para entender. No solo los hechos sino el contexto. ¿Quién era él a los 17 años? Las circunstancias que habían producido las decisiones que había tomado. Lo que habían sido esos 3 años por dentro. Lo que había cambiado en él durante ese tiempo y por qué. Escuché todo sin interrumpir. Cuando terminó le pregunté por qué no me lo había contado antes. Me dijo que no sabía cómo. Que había aprendido de mis padres que esa parte de su historia era algo que se guardaba. Que con el tiempo el silencio se había vuelto tan viejo que romperlo se sentía como romper algo que llevaba demasiado tiempo en su lugar. Que esperaba que no cambiara lo que éramos. Le dije que no lo cambiaba. Que lo que cambiaba era que ahora podíamos ser lo que éramos con la historia completa en lugar de con el hueco en el medio. Lo que siguió fue una conversación con mis padres que también llegó eventualmente. Menos fácil que la de Daniel porque implicaba preguntar por qué me habían dado una explicación que no era verdad durante años. Su respuesta fue la que dan los padres que han tomado decisiones de protección sin calcular completamente lo que protegen y lo que dejan sin proteger. Que querían proteger a Daniel del juicio. Que querían protegerme a mí de una historia que en ese momento no sabían cómo contarme. Que con el tiempo la historia se había vuelto demasiado vieja para sacarla y habían elegido dejarla donde estaba. Que lo sentían. Los meses siguientes fueron de ajuste. De incorporar una parte de la historia familiar que había existido siempre pero que ahora tenía nombre y podía ocupar el espacio que le correspondía en lugar del espacio distorsionado que ocupa lo que no se nombra. Con Daniel algo cambió de forma permanente. No porque la revelación nos hubiera dado algo que no teníamos, sino porque había eliminado el hueco. La distancia que produce tener una historia no compartida en el medio desapareció cuando esa historia dejó de ser un espacio vacío y se convirtió en algo que los dos podíamos ver. Lo que aprendí de todo ese proceso tiene varias dimensiones. La primera es sobre el silencio familiar y lo que cuesta. Que mis padres eligieron el silencio para proteger y que esa protección tuvo su propio coste. No solo para Daniel que cargó con una historia que no podía compartir dentro de su propia familia, sino para mí que crecí con un hueco que no podía nombrar y con una versión de mi hermano que tenía partes que no podía ver. La segunda es sobre el juicio y la ausencia de él. Que la historia de Daniel a los 17 años era la historia de alguien joven que tomó decisiones equivocadas en circunstancias que las producían y que pagó las consecuencias de esas decisiones. Que la persona que volvió con 21 años era alguien diferente a quien se había ido con 17. Y que tratarlo como si esa historia definiera quién era para siempre habría sido el error más grande que yo podría haber cometido. La tercera es sobre las preguntas que uno pospone. Esa pregunta la tuve durante 14 años. 14 años en que la respuesta existía y en que mi hermano habría podido dármela si yo hubiera encontrado la forma de pedirla antes. No siempre hay una razón suficientemente buena para esperar 14 años antes de hacer una pregunta que importa. A veces la razón es simplemente que uno no sabe cómo hacerla. Y a veces la solución es simplemente hacerla. Con el cuidado que merece. Con el respeto por lo que la respuesta pueda costar al otro. Con la disposición de recibir lo que venga sin convertirlo en algo que defina a la persona por encima de todo lo demás que es. Daniel es mi hermano. Con toda su historia. Con los 3 años que no estuvimos. Con lo que pasó y lo que cambió y lo que construyó después de ese cambio. Todo eso junto es quien es. Y es suficiente. Más que suficiente. Eso es todo.
Gracias por escucharme.